Seguimos esta noche en Minuto 1 marcando el punto de encuentro con la realidad. Nos estás acompañando a lo largo y a lo ancho de la Argentina con el hashtag Primero los de abajo, explicando cómo hemos estado en esta primera hora. Ahora vamos a seguir con el debate y analizando en profundidad esta ley bien llamada de recuperación económica y de solidaridad, porque hay que entender, y lo vamos a repetir hasta el cansancio, porque algunos se siguen haciendo de los distraídos en esta Argentina y tienen la cara muy dura y no les da vergüenza de reclamar 10 días de un gobierno que ha cambiado el rumbo de la historia en la Argentina y cuando no reclamaban al gobierno que nos ha empobrecido. 40% de pobres en la Argentina. Una deuda que Macri creó en 100 millones de dólares en 4 años. 8% de indigencia. Los jóvenes, un desastre, las tasas que ha dejado. Esa es la Argentina de Macri, la que muchos no quieren ver. Taparon durante 4 años, ha aflorado y un nuevo gobierno tiene que cambiar el rumbo para que se redistribuya en serio en la Argentina y que los que más ganaron, los que más tienen, redistribuyan para tener una sociedad más igualitaria. Vamos a continuar enseguida con ese debate, también un día que el presidente recibió a los integrantes de la mesa de enlace y del campo, ya vamos a saber enseguida lo que les dijo. Pero mire, todos los días venimos marcando en este programa cómo causas armadas por ese poder político, mediático y judicial que cogobernó la Argentina con Macri, armó causas contra adversarios políticos, contra empresarios, como por ejemplo los dueños de este canal, para no solamente eliminarnos como querían de la faz de la tierra porque éramos un medio crítico y porque mostrábamos la realidad que otros escondieron, sino también porque querían, en parte lo hicieron, pero se les están cayendo los juicios, que las empresas tal vez pasen a manos de algunos de sus amigos. En el juicio a Oil, una empresa fundamental del grupo Indalo, se está desarrollando el juicio oral y público. El viernes te mostramos cómo el periodista Alconada Mon del diario La Nación, que en marzo del 2016, a través de un artículo, acusó a los dueños y a este grupo de evasión de impuestos, de no cumplir con las normas, la semana pasada admitió que había tenido errores en la confección de esa nota periodística. Y de pronto, ante las preguntas de los abogados de la defensa, se había olvidado de muchas cosas. Antes había pasado Alberto Abad, principal querellante. No sabía, se olvidó, desconocía. Va a ser procesado seguramente por falso testimonio el doctor Alberto Abad. Se está viendo cómo armó Macri, Abad, Ricardo Gil Lavedra, otros testigos, una causa que se les está cayendo a pedazos. Mire, los propios testigos presentados por la querella. Caso del abogado Javier Lorente, de la sindicatura del gobierno, de la Sindicatura General, admitió la semana pasada que todos los balances de la empresa Oil estaban perfectamente confeccionados. Escúchelo. Pregunto en este punto, si usted recuerda o tiene presente, ¿tuvieron acceso a toda la documentación necesaria? ¿Tuvieron problemas para recolectar la información sobre los temas abarcados por este punto? A decir verdad, no. La gerencia administrativa y contable de la compañía y la gerencia impositiva de la compañía estuvieron siempre a disposición de la sindicatura, nos brindaron información y la contabilidad de la compañía
es una contabilidad transparente, porque los sistemas que utilizaba Oil Combustibles le fueron adquiridos a una multinacional, a Petrobras. Quiere decir que Oil Combustibles, la información, si uno quería, la información estaba, ¿sí? Al mes de marzo del año 2016, ¿los planes de facilidad de pagos otorgados por la AFIP se encontraban vigentes? Sí. Bien. Y pido una mayor profundidad, es decir, ¿la deuda en ese momento era exigible? No estaba en mora, digamos. No estaba en mora. No estaba en mora. Bien. Creo haber entendido que usted en un momento de su declaración dijo que del sistema de la AFIP surgía en el año 2016 la inexistencia de deuda. Correcto. Esto significa que según el sistema de cuentas tributarias de AFIP, Oil Combustible no registraba deuda exigible a ese momento. Claro, durante el tiempo que duró el concurso preventivo aquí en Capital Federal, una de las obligaciones de la sindicatura era corroborar que no se generara nueva deuda fiscal, y por lo tanto uno de los 3 contadores específicamente entraba en la página de la AFIP y averiguaba si había pasivo fiscal, y no había pasivo fiscal. Abogado de la sindicatura, propuesto por la querella, la que analizó todo, dijo: la contabilidad de la empresa Oil era transparente. No había mora ni deuda exigible y los planes estaban cumplibles. Se les caen todos los testimonios de otra causa armada por Macri para perseguir. ¿Qué van a decir ahora? No vemos estos testimonios ni en el diario Clarín ni en el diario La Nación, que tanto nos atacaron, y algunos de sus periodistas pedían a viva voz el cierre de este canal. ¿Por qué no ponen estos testimonios como pusieron de la misma forma en que acusaban de evasores, chorros y corruptos a los dueños de este canal y a todos los que integrábamos este canal? ¿Por qué no pusieron el testimonio del periodista Alconada Mon de la semana pasada, que admitió errores en la confección de la nota periodística en el diario La Nación, que supo tener algún código de ética, creo que tenía, cuadernos de ética? Tendrían que desempolvarlos, esos medios. ¿Por qué no, como dijo el propio periodista, que admitió que desconocía la pericia de los técnicos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que desmintió todo lo que dijeron sobre esta empresa? ¿Por qué no la ponen en sus páginas cuando llenaron las páginas tildando de evasores, chorros, corruptos y que le habían robado al Estado? ¿Escucharon al abogado de la sindicatura? Contabilidad transparente. Deudas que estaban en los términos normales y planes que se habían facilitado desde la AFIP. Ahí está otra causa que se le está cayendo a pedazos, como todo lo que armó el gobierno de Macri para aniquilar adversarios políticos y periodistas que no le eran afines a su WhatsApp presidencial. Salieron hoy porque seguimos, el INDEC sigue dando los números de la economía macrista para llorar realmente. Los de octubre, que marcan la recesión profunda que dejó Mauricio Macri. Los recordamos. La caída de la actividad económica en el mes de octubre fue de 0,9 y un acumulado negativo del 2,3% anual. Esto es recesión. La pesca cayó 28,2%, la intermediación financiera el 9%, la construcción el 8,3%, comercios de la caída que vienen 2,3%, la industria 2,2%. Y Fernando, todos números para abajo, que sigue mostrando la recesión mes a mes
que dejó la economía macrista, ¿no? Sí, este número, según los analistas privados, va a terminar cerca de 3% cuando cierre el 2019. La recesión de este 2019 va a rondar entre 2.8 y 3%. Hay una particularidad, el campo tuvo buenos números y eso es lo que va morigerando un poco la caída. Pero hay que recordar que noviembre también fue un muy mal mes para la economía argentina. Recién ahora en diciembre está empezando a encontrar un piso y se piensa que puede empezar a cambiar la curva. Pero recién a partir de las políticas activas que está desarrollando este gobierno, no por la herencia, sino por el cambio de políticas, se espera que empiece a dar vuelta, haya pasado el piso de la recesión y empecemos a salir, Gustavo. Una línea, decíamos que había una reunión en el Ministerio de Producción con los representantes de las pymes, donde entre otras cosas estaba debatiendo de cuánto puede ser el aumento para el sector privado a partir del mes de enero, de los salarios más bajos. Todavía no hay acuerdo, siguen negociando, estuvieron, dicen, una conversación larga e interesante, pero no pusieron un número. Se está discutiendo algunas cosas como, recién creo que lo dijo Sergio Massa, si los empresarios van a poder poner a cuenta del pago de aportes patronales algo de lo que anticipen en este bono. Hay mucha preocupación en los sectores que vienen muy golpeados. Vos mostrábamos recién los números de caída de la industria. Hay sectores pymes muy golpeados que dicen si no nos van a acompañar es muy difícil para nosotros dar una recomposición salarial. Así que hay conversaciones en cómo se va a aplicar este aumento y por supuesto cuál es la cifra final que se va a disponer, Gustavo. Bueno, muy bien, vamos a estar informando obviamente. Nos metemos ya en el debate, nos acompaña Alcira Argumedo, socióloga ella, exdiputada nacional, el economista Guillermo Guiersba, que escribió, esta mañana lo escuchábamos y lo teníamos también en Mañana Silvestre, un muy buen artículo en El Cohete a la Luna sobre el significado de las medidas económicas que marcan esta ley de solidaridad y reactivación económica, y el diputado nacional Leopoldo Moró. Buenas noches, Leopoldo. Hola, ¿cómo te va? Bueno, a ver, frente a aquellos que han titulado durante el fin de semana feroz ajuste, ajustazo, frente a una ley que, bueno, redistribuye mucho en jubilados, los aumentos que se vienen para el sector privado, AUH, un ajuste bastante extraño, ¿no? Mira, en la sesión del otro día que tuvimos casi 21 horas, además de debate, uno mata el tiempo conversando con los compañeros de bancada, incluso a veces con los adversarios. Y como yo no soy de plagiar a nadie, voy a decir quién pronunció la frase. En un momento dado, serían las 5 o 6 de la mañana, Máximo Kirchner me dice, mirá, qué cosa curiosa, hace 9 días, porque creo que la sesión fue 9 días después, hace 9 días los grupos dominantes de la Argentina decían que éramos populistas y ahora dicen que somos ajustistas. Y efectivamente, hace 10 días atrás, 11, advertían sobre el peligro de nuestro populismo, decían que se venía el chavismo, que nos dictaban las medidas desde Cuba, qué sé yo, cualquier disparate. Y ahora nos quieren comparar, qué sé yo, con Alzogaray, con Cavallo. Es toda una ficción, digamos, una ficción que se desarrolla en el campo comunicacional, es una batalla de tipo comunicacional. Porque que lo haga el PRO para disimular que dejó tierra arrasada, hasta se puede entender, más allá de que hay un profundo cinismo. Pero el problema no es el PRO, acá la oposición es de estos grupos dominantes que efectivamente sienten que estas medidas que se están adoptando afectan sus intereses. Y entonces reaccionan de esta manera. Viste que de repente ahora descubrieron el problema del gasto político. Ah, sí. Hasta que se fue Macri no había gasto político en la Argentina, a pesar de que estos tipos nombraron CEOs de empresas que creían que como eran CEOs tenían que ganar lo mismo que en la actividad privada y se pusieron unos sueldos fabulosos en la actividad estatal. Pero hasta ese momento no. Entonces ahora, y el problema no es el gasto político, el problema es la decisión de los políticos. Y la decisión de ellos fue empobrecer a la sociedad argentina, destruir la industria. Se fumaron 40.000 millones de dólares del Fondo de Garantía de Sustentabilidad del ANSES. Los que nos decían a nosotros la otra noche, sí. que 40.000 millones. Se fumaron o Lo se dejaron tibiaron. devastado al fondo. Total. Y estaba en 68.000 y ahora creo que todavía no hay una cifra definitiva, pero está en 28, 26.
Se fumaron 100.000 millones de préstamos del mercado internacional de deuda. Se fumaron 40.000 millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. No nos dejaron un dólar en Argentina. Entonces, todo eso hay que empezar a recomponerlo. Esto como si te llama el capitán del Titanic, te dice, vení, dame una mano que estoy hundiendo el barco. Y a la media hora te dice, che, pero todavía no lo reflotaste. Y vos decís, no, mirá, yo estoy tratando de poner la gente en los botes, pero me dejaste pocos botes. ¿Pero cómo? ¿Tenés que poner a todos? No, pero si los pongo a todos de repente se me hunde el bote y se me muere todo el mundo. Es toda una ficción inventada por estos grupos comunicacionales, que son los que, por supuesto, alientan este tipo de intento de llevar adelante un sentido común que vaya en contra de los intereses de la propia sociedad. Por eso es ridículo que se esté discutiendo si favorecemos o no a los jubilados. Primero, lo favorecemos a los de los menores ingresos con un aumento de 5.000 pesos en diciembre y otro de 5.000 en enero. A los que ganan 14.000. ¿Qué representa 5.000 pesos sobre 14.000? El 35%. Más otro 35% en enero, que van a actuar como puente hacia marzo, cuando se recomponga la fórmula, y si no se recompone se va a aplicar igual el aumento del 11%, creo que estaba previsto para marzo. Pero además de eso, le estamos diciendo que le vamos a restituir todos los derechos que le sacó el macrismo. Por ejemplo, la devolución del IVA, con compras de 4.000 pesos con un tope de 700 pesos. Pero además le vamos a restituir a todos esos segmentos los medicamentos gratuitos. El macrismo lo sacó de 10 fármacos, bajó a 5. Se supone que los jubilados, es una estimación, gastan alrededor del 20% de sus ingresos en remedios. Eso es una estimación. Bueno, esto es un ingreso no dinerario que vos le estás devolviendo. Totalmente. Es una totalmente. especie de salario diferido. Ese 20%, ese segmento no lo va a gastar más en medicamentos y lo podrá gastar en otras necesidades. Hoy el ANSES anunció que baja la tasa de interés de los préstamos de comunales que el macrismo usurero le dio a los jubilados y también a los beneficiarios de la asignación universal. Y además se decretó una moratoria o el no pago de esos intereses por 3 durante, meses. Claro, enero, febrero y marzo. ¿Eso es perjudicar a los jubilados? No, es auxiliarlos. Bueno, no, es auxiliarlos y llevando esto paulatinamente a ir subiendo precisamente a los botes, primero a los que estaban en la situación más compleja. Entonces, hay todo un proceso de reordenamiento de la un economía. aumento para el sector privado. Hay otro factor también que influye, que no es directamente para los jubilados, sino para toda la ciudadanía y el aparato productivo, pero también para los jubilados, que es el congelamiento de tarifas por 180 días. Porque también los jubilados sufrían, y como nadie, el aumento de tarifas. Entonces, ¿qué pasa? Se te enojan los tipos que durante estos años fueron acumulando ganancias espectaculares, o los que tienen la plata afuera. Y los medios dominantes son voceros de eso. Totalmente. Hoy van los señores de la mesa de enlace, me parece muy bien. Ahora, ¿por qué no lo fueron? Lo fogonea Clarín y La Pero, Nación. por eso, pero además, porque no lo fueron a ver a Macri a su Claro, tiempo y le dijeron... cuando reimplantaron las retenciones. Le dijeron, che, Macri, no, incluso antes, le dijeron, che, no puede haber libre circulación de capitales. No es posible que no haya regulación cambiaria. No es posible que no haya plazo para rendir divisas. No es posible que haya indiscriminaciones, importaciones indiscriminadas, porque todo eso significa que se van todos los dólares, incluidos los que aportaban los chacareros. Totalmente. Ahora continuamos, Leopoldo. Alcira, vos sabés que en base a esto que está diciendo el Leopoldo y a lo que algunos medios que callaron vergonzosamente frente al audaz y tremendo ajuste de Macri, yo me planteaba hoy cuando empezábamos el programa, más que grieta, me parece que aquí hay una lucha de clases, ¿no? Hay dos proyectos antagónicos, esa es la grieta en serio. Todo lo demás es, digamos, espuma alrededor de odios, etcétera. Pero que hay dos proyectos antagónicos, es cierto. Los que sostuvieron al macrismo no quieren largar el nada. neoliberalismo a nivel internacional, la lógica del neoliberalismo es un crecimiento exponencial de la pobreza y el desempleo y otro crecimiento igualmente exponencial de la concentración y polarización de la riqueza. Esto está estallando en todo el mundo, no es solamente Argentina, Colombia, Ecuador, Chile, pero también Francia. Mirá cómo está Francia. Sí. Cuando quieren hacer precisamente esto, seguir ajustando en la lógica. Mirá cómo está Italia. Digamos, hay en el sector occidental hay un estallido de las consecuencias absolutamente
irracionales y con altísimos costos sociales de lo que fueron estas políticas neoliberales. Y esto es lo que no quieren aceptar. Claro, los bancos o los capitales financieros especulativos o los grandes agronegocios, las mineras, las petroleras, han tenido ganancias extraordinarias. Entonces, pero también a cuidadito nivel de cierta clase social que acompañó al macrismo, que están parece cada vez más odiadores profesionales. Sí, es que yo creo que hay, si vos querés, en ese 40% del macrismo debe haber un 20%... Porque no los conmueve el hambre. Claro, Pichetto el fin de semana diciendo no hay hambre en la Argentina. Sí, bueno, pero ¿sabés qué niegan la pasa? evidencia. Es que es una forma sutil de racismo. No es tan grosero como los nazis alemanes o como los neofachos o con el supremacismo blanco. Pero es la naturalización de una idea de que hay seres superiores que son ellos, Claro. y seres inferiores que no tienen derecho. Yo siempre digo, mira, Vidal, cuando Vidal dice es un desperdicio destinar dinero Para a las las universidades, porque los pobres nunca llegan. pero los pobres nunca... ¿Pero por qué? Porque son idiotas, porque son inferiores. El tema es que hay un Yo lo racismo. patentizaba hoy Alcira con Javier González Fraga, cuando dijo, ¿se creyeron que podían acceder al televisor, a las vacaciones, a un autito? No, marche progre. Esto es lo mismo de Robustiano Patrón Costa, ¿no? Sí, ¿Qué decía claro. Patrón Costa? Lo que nunca le voy a perdonar a Perón es que ahora los peones que vienen a reclamar sueldos se atreven a mirarme a los ojos y en vez de rogar, exigen. Claro. Esa es la mentalidad. Más grosera, menos grosera. ¿Ves la mentalidad de Vidal? Es la mentalidad de Macri, que piensa que la gente cae en la educación pública. Esto es el problema. Efectivamente hay dos modelos antagónicos y dos concepciones antagónicas del mundo. Ahora, esto beneficia a un 20-21%, que son estos grupos más concentrados, y cierta derivación. Después tenés otro 18-20%, que ahí sí juega el factor odio, el factor racismo, y también, ¿sabes qué factor? Acá hay un mensaje de que hay una parte de la población que sobra en este mundo. Y para estos modelos les sobra, porque no les sirve ni como mano de obra barata, porque lo están reemplazando por tecnología, ni como consumidores por Claro. sus niveles de indigencia y pobreza. A nivel mundial, estos grandes grupos consideran que la población sobrante son 3.500 millones de personas. ¿Esto qué quiere decir? 3 veces la totalidad de la población americana desde Canadá a Tierra del Fuego que sobra, tienen que eliminar. Claro. Y esto mismo en otra escala es lo que piensan. A estos viejos que gastan el 60%, y estos pobres que te llevan el 60% del presupuesto, es un gasto que hay que eliminar. Y lo piensan con una naturalidad absolutamente admirable realmente. Total, sí. Está el economista Guillermo Huervas. ¿Qué tal, Guillermo? ¿Qué tal, Gonzalo? Que es muy interesante porque los primeros que salieron a patalear, fogoneados por Clarín y La Nación, fueron los chacareros o el campo, con las retenciones que, como bien decía Leopoldo, se las impuso Macri. Ahora, en ese momento no patalearon, no dijeron nada. El presidente de la Sociedad Rural Argentina decía, tenemos que acompañar. Ahora quiere fogonear, pero tu artículo realmente explicaba muy bien, te pido ahora para la televisión que lo explique, por qué es un impuesto solidario. Mira, en principio las retenciones lo que permiten es tener tipo de cambio diferenciales. El consumo de los bienes agropecuarios, que están sujetos a retenciones, están dedicados fundamentalmente al consumo de la población. Está bien, está la soja que se exporta, pero en realidad la soja interviene mucho en la conformación de costos y precios de los otros productos agropecuarios en Argentina. De manera que si uno quiere tener un tipo de cambio alto en función de garantizar la competitividad y diversificación productiva y nuevas exportaciones en la Argentina, y no quiere afectar las condiciones de vida de la población, lo que tiene que tener es un tipo de cambio diferencial, donde el sector maduro, que tiene una renta importante, que tiene una competitividad importante, no tenga el mismo tipo de cambio que el otro sector. Esto es lo que hacen las retenciones. Y permiten entonces, al ser aplicadas, que aminorar o quitar el efecto de las devaluaciones sobre
el precio de los alimentos. En ese sentido, es un impuesto que es un impuesto antipobreza en términos de las condiciones difíciles en términos del sector externo y de la disposición de dólares que hoy tiene la Argentina. Claro. Además de eso, es un impuesto que estructuralmente permite fundar la posibilidad de una Argentina que tenga exportaciones que no sean solamente agropecuarias, un proceso de desarrollo, el desarrollo de otros sectores de la economía. Y por otro lado, tiene la virtud también de ser efectivamente con buena capacidad de recaudación y mejorar las cuentas fiscales. Ahora, quería agregar algo. Este es un impuesto progresivo. En general, los ajustes en el marco del neoliberalismo no son ajustes que vienen acompañados o su eje fundamental es el establecimiento de impuestos progresivos. Por eso están levantando la palabra del ajuste cuando esto no es un ajuste. Este es un reordenamiento de la economía que está sobre la base de impuestos progresivos. Y los impuestos progresivos implican justamente quitar algo de los ingresos de los sectores más poderosos para transferirlos a los sectores populares. Y esto, de algún modo, significa justamente una redistribución de ingresos. Total. Y por otro lado, significa aumentar la capacidad de consumo, Claro. la capacidad de demanda de esos sectores. No solamente las retenciones tienen esta característica, sino el impuesto país. El impuesto país es ¿Impuesto un... país cuál es? El Dólar. impuesto El dólar al turismo. El 30% que también Claro. los tiene muy sobresaltados. Los tiene muy sobresaltados y la verdad que este impuesto lo que permite justamente es encarecer el turismo al exterior, lo que implica reducirlo y evitar que egresen divisas, que es un monto importante el que venía egresando por turismo al exterior, o que los que decidan seguir viajando paguen ese impuesto, con lo cual mejorar la recaudación. Y por otro lado, implica también desplazar turismo al exterior al turismo interno, que también es reactivante, Sí, claro. y que también no solamente es reactivante, sino que también ayuda a determinadas economías regionales, porque esto tiene la capacidad del turismo. Estos impuestos entonces no son impuestos recesivos, por eso el compañero economista decía, esperamos que haya recuperación. ¿Cómo se puede? Si hay ajuste no habría recuperación. Claro. ¿Por qué habrá recuperación? Porque justamente la propensión a consumir de los sectores que van a ser beneficiados por esta política es superior a la propensión a consumir de quienes van a ser los que van a contribuir. O sea, va a aumentar el consumo. Y aumentando el consumo aumenta el nivel de actividad. Y endógenamente los impuestos ya establecidos empiezan a rendir más también, ayudando al equilibrio fiscal. En realidad, los que están protestando son aquellos, y están denunciando ajustismo, hay ahí una cosa del lenguaje, ¿no? Acusarte de ajustista, asimilarte a sus políticas, cuando lo que ellos promovían era bajar el gasto público, ajustar el gasto público, Claro. ajustar el gasto social, marchar a una recesión para un pago de la deuda sobre la base del hambre del pueblo. Esto no es esta política. Esta política es otra cosa, es otro tipo de reordenamiento, que aparte se completa con otras medidas. Por ejemplo, el tema del impuesto a los bienes personales, diferenciando a los que están en el exterior de los que están en la Argentina. Muy importante. En la Argentina hay una fuga de capitales permanente, estructural, que es una medida que tiende, por lo menos, a poner una barrera a eso. El que está fuera paga más y no contribuye al desarrollo nacional. Eso bien. Y por otro lado, los que están adentro, el impuesto de los bienes personales es un impuesto progresivo. La idea tributaria fundamental no es la sola lógica del equilibrio fiscal, sino que es utilizar el instrumento de la fiscalidad para redistribuir el ingreso. Cuando vos haces eso, ellos te empiezan a decir que son impuestos distorsivos. Esa es una lectura sobre los impuestos neoliberal. Decir que los impuestos son distorsivos cuando introducen modificación en la distribución del ingreso y en la asignación de recursos de la economía es una idea neoliberal, que junto a la reducción del Estado construyen la idea de que todo lo deben determinar los mercados. Y este es un problema, porque en realidad
la Argentina de largo plazo y las cuestiones distributivas de largo plazo tienen que ser en una democracia esencialmente la decisión ciudadana manifestada en la voluntad política de quienes dirigen la nación que han sido elegidos por el pueblo. Conducción política. No, me parece que además hay otro elemento que creo que, si leí bien el artículo el domingo, también tiene que ver con un factor principal de de esta batería de medidas, que es la desdolarización de la Así economía. es. Desdolarización. En el caso de las retenciones contribuye también a desdolarizar el valor de los alimentos, Así es. que es uno de los factores que, por otra parte, no debería sorprender a nadie, porque Alberto Fernández se cansó de decir en la campaña electoral que el objetivo de la política económica, entre otras cosas, iba a ser desdolarizar esos valores. En este caso, las retenciones tienen que ver con la dolarización de los alimentos. Así es. Después está la renegociación de las tarifas de servicios públicos, que también están dolarizadas y que habrá que avanzar por el mismo camino, desdolarizarlas. Así es. Y en la medida en que se vaya desdolarizando, esto aumenta la capacidad en pesos de la sociedad, Así es. de consumir, de contribuir al desarrollo de la economía. Y hay otra medida más desdolarizadora que es el quite del impuesto a la renta financiera sobre los ahorros en pesos en Exactamente, relación a los porque ahorros en favorece los dólares. ahorros en O sea, marchar a desdolarizar la economía en una economía que aparte tiene un sector externo que hoy tiene estas regulaciones y que sigue teniendo que tener estas regulaciones, porque el resultado de lo que hemos tenido ha sido la desregulación completa del sector externo de la economía por el gobierno de Macri. Este desastre viene de la apertura indiscriminada de la economía, de haber dado la ventaja de no tener que liquidar divisas a los exportadores, Claro. de haber permitido un movimiento de capitales sin ningún tipo de restricciones que dio lugar a todo el carry trade y a la posibilidad de hacer ganancias en pesos en el corto plazo, a permitir la fuga de capitales indiscriminadamente al exterior sin ningún límite. Ahí está lo que vos decías de cómo se fumaron la plata. Se fumaron la plata de esa manera y cuando perdimos solvencia se cayeron el valor de todos los títulos que respaldaban el Fondo de Garantía de Yo a eso le Sustentabilidad. agregaría algo, Sí. que es un transparente control de las exportaciones. Por los niveles de subdeclaración en las exportaciones es altísimo. Y el segundo, que me parece una buena medida... Ahí tiene que ir el Estado. Exacto. El segundo, fundamental, es una medida que tomó Alberto que me parece muy importante, que fue no entregar nuevamente la concesión de la hidrovía a la administración privada y que eso quede para las provincias y la nación. Son $3 por tonelada y de ahí sale el 80% de las toneladas. Y algo más a pensar deben ser las autopistas, Claro. que es otro ingreso Sí, sí, sí. que te permite, porque ¿qué pasa? El equilibrio fiscal lo tenés bajando el costo, bajando los gastos o incrementando los ingresos. Y a mí me parece que hay una serie de medidas de incremento de los ingresos que se están regalando a sectores privados absolutamente irresponsables. Interesantísimo está el debate, ¿eh? Cómo se puede ir aportando, clarísimo, cómo hay que clarificar para que no te engatusen más y para que no te confundan los que durante 4 años pudrieron todo en la Argentina y ahora tienen la caradurez de salir a criticar. Ya volvemos.